Esta semana se levantó una noticia muy impactante. En los Estados Unidos, un joven, sin ninguna razón aparente, tomó un fusil automático y entró en un colegio de niños. Y mató, desgraciadamente, 19 niños, 2 profesoras. No había ninguna razón. Ciertamente, la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra que aunque hay muchos problemas en este mundo, el verdadero problema siempre es espiritual, siempre tienen un origen espiritual. Y la única manera de solucionarlo es a través de Jesús el Cristo. La manera que Dios nos ha dado por su gracia, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso yo estaba pensando, este joven, no hubo nadie, ni una persona que le pudiera predicar que Jesús es el Cristo. Por eso sufrió toda su vida, hizo sufrir, creó graves desastres. Por eso Dios, por su gracia, desde el principio, está hablando claramente cuál es su mayor deseo. Y es el evangelismo. Ese es el mayor deseo de Dios. Desde el principio Dios da esa dirección, llevar toda la bendición a toda la tierra. Abraham, y en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor resucitado lo dijo claramente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que no tenemos que perder, el evangelismo, porque ciertamente solo a través de Jesús el Cristo las personas pueden cambiar eternamente sus destinos. Por supuesto, es precisamente lo que Satanás no quiere, ¿verdad? Que estemos predicando que Jesús es el Cristo. Por eso, siempre que se predica correctamente el evangelio, se levanta oposición. Satanás crea oposición. Siempre. Hay hermanos que malentienden esto. Vienen problemas a sus vidas, le echan la culpa a Satanás, pero muchas veces son ellos, somos nosotros los que estamos creando los problemas, porque no estamos disfrutando de Jesús el Cristo, porque no estamos en esa dirección del evangelismo, pero le echamos la culpa de Satanás. Esta oposición no, muchas veces es que estamos haciendo nosotros las cosas incorrectamente. Pero los hermanos de la iglesia primitiva estaban realmente siendo utilizados para hacer este movimiento de que Jesús es el Cristo. Por eso, a través de Pedro, ese cojo fue sanado y pudieron predicar delante de todo el Sanedrín. Allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, confesó: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y por supuesto, se levantó oposición. No podían hacerles nada. ¿Por qué? Había una evidencia. Ese cojo estaba allí, delante de ellos. Por eso, no podían meterlos en la cárcel ni golpearlos. Pero dijeron: haced lo que queráis menos una cosa. Solo una cosa. ¿Cuál es? No habléis de ese nombre. No habléis del nombre de Jesús el Cristo. Y eso es precisamente lo más importante, ¿verdad? Pero es justamente lo que Satanás no quiere. Que hablemos de Jesús el Cristo. Podemos hablar de nuestros pensamientos, nuestras ideas de moral, de ética, motivación personal, autosuperación, cosas buenas. Pero realmente lo único que teme este Satanás es Jesús el Cristo, porque Jesús el Cristo ha aplastado la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás, le ha quitado la autoridad en la cruz. Y a través de proclamar su nombre, esas personas que Dios tiene preparadas van a poder salir del poder de Satanás y convertirse en hijos de Dios. Por eso se lo dijo, levantó oposición a través de los religiosos. A través de los religiosos. No habléis de ese nombre, hacer todo lo que queráis. Pero cuando Pedro y Juan llegaron con la iglesia, les compartieron que les habían dicho que no hablaran de ese nombre. ¿Qué hicieron?
la oración del discípulo. Empezaron a orar precisamente para que el Señor les diera el poder, el denuedo, para proclamar que Jesús es el Cristo. Y esa oración del discípulo, Dios la responde. Tuvieron respuesta nada más terminar. Y empezaron a proclamar el nombre de Jesús el Cristo. Y ya Satanás, por supuesto, no se podía quedar quieto. Entonces, ¿qué hizo Satanás? También levantó oposición, pero ¿cómo? Ya a través de la iglesia. ¿Cómo puede ser? ¿A través de la iglesia? Sí. A través de creyentes. A través de Ananías y Zafira. Ahí realmente Satanás trajo oposición. ¿Cómo puede ser eso? Hay algo muy importante que tenemos que conocer. La palabra de Dios dice que todas las personas no salvas, el que domina sus vidas es Satanás. En Juan 8:44 el Señor Jesucristo le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y por supuesto la gente no es consciente, pero la palabra es la verdad. Este joven del tiroteo, una niña que se salvó, que era creyente, y ella estaba orando, dice que cuando este joven estaba matando a los niños, estaba riendo. Una risa terrorífica, decía la niña. Era la risa de Satanás, dijo. Estaba totalmente poseído por Satanás. Este joven, porque nació separado de Dios y durante toda su vida sufrió desastres. Venía de una familia desestructurada. Presuntamente su madre era adicta a las drogas y él desde niño tuvo problemas, no podía hablar bien, por eso le hacían bullying, lo despreciaban. Todo eso eran heridas, semillas de rencor que fueron creciendo y llegaron a enraizar y llegar a ser su naturaleza. Por eso Satanás lo utilizó grandemente. Él controlaba su vida. Y ese es el estado de todas las personas separadas de Dios. Nacemos en ese estado, pero la gente no lo sabe. Al vivir así, la gente vive totalmente en el yo. En el yo. Yo pienso, yo creo, yo quiero. Y eso es el acontecimiento de Génesis 3. Allí Satanás, a través de una serpiente, hizo que el ser humano, que habíamos sido creados para estar centrados en Dios, desobedeciera a Dios. Le dijo: no moriréis, sino que el día que de él comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mentira, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Lo que hizo Satanás es que empezara el ser humano a pensar en su yo, en él mismo. Serás como Dios. Es la misma mentira que está repitiendo, y especialmente en este tiempo, a través de los colegios, ideologías. Tú puedes ser lo que tú quieres, tú tienes que hacer lo que tú quieras, nadie lo tiene que impedir, tú eres Dios. Es la misma mentira. Por eso la gente vive en el yo, pero el yo, como vemos en ese acontecimiento, trae absoluto fracaso. Es un fracaso total. Después se levantó ese acontecimiento de Génesis 6, materialismo. Las personas, como viven en el yo y están vacías, piensan que a través de cosas físicas, materiales, carnales, van a encontrar la felicidad. Por eso están esforzándose para conseguir cosas materiales. La gente entrega su vida por el dinero, la plata, un carro, una casa. Están viviendo totalmente esclavos del dinero. Por supuesto, es un fracaso. No da la verdadera respuesta porque nuestro vacío es espiritual. Por eso cayeron grandemente, fracasaron en Génesis 6. Pero la gente vive así, no lo sabe. Después se levantó ese acontecimiento de Génesis 11, la Torre de Babel. Vamos a hacernos un nombre, dijeron. Vamos a ser más altos que Dios. ¿Y eso qué es? El éxito.
El éxito humano, que es falso éxito. Si no tenemos a Jesús el Cristo, es un falso éxito, porque aunque subamos, aunque lo consigamos, luego vamos a fracasar. Por eso tantos cantantes famosos se suicidan. ¿Cómo puede ser? Si tienen economía, fama, poder, siendo jóvenes, ¿cómo pueden suicidarse? Porque ese éxito es falso. Si no tienes a Jesús el Cristo, Satanás te permite subir para que luego la caída sea más grande. Eso es lo que nos muestra la palabra y es la verdad, y tenemos que conocer y tenemos que estar compartiendo. No hay manera humana para salir de ahí. No podemos, ni con nuestro esfuerzo, ni con buenas obras, ni con la religión, ni con la plata, ni con la sabiduría humana. No se puede. Por eso la palabra de Dios nos muestra el problema, pero sobre todo enfatiza en la solución. ¿Cuál es la solución? Jesús el Cristo. Solo a través de Jesús el Cristo podemos cambiar eternamente nuestro destino. Por eso un día, por gracia de Dios, el Señor viene a nuestro encuentro y podemos creer y recibir a Jesús el Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Él viene a nuestra vida. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿qué ocurre? Ya somos hijos de Dios. Pero sin darnos cuenta, no salimos de ahí. Por no recibir sanidad, seguimos viviendo totalmente en el yo. Seguimos viviendo, buscando cosas físicas, materiales. Seguimos totalmente buscando fama, poder, éxito. Y aunque somos hijos de Dios, ya tenemos todo en Jesús el Cristo, nuestra vida no funciona. Y esos son canales que Satanás utiliza continuamente. Por eso, me acuerdo perfectamente un hermano que él siempre iba de iglesia en iglesia. Iba a una iglesia, iba un tiempo, y allí pues empezaba bien, empezaba a observar que si lo que predicaban, que si lo que hacían, y luego pues ya llegaba a la conclusión, no, aquí no tienen este fallo, el otro, me voy a otra iglesia. Y seguro que tenía razón, que era sincero, pero estaba en su criterio, totalmente atrapado en el yo. Iba a otra iglesia, igual, empezaba bien, ya empezaba a observar. Y veía los fallos, porque, supuesto, el único perfecto es Jesús el Cristo, todos los demás tenemos errores. Pero el Evangelio no es el nivel y el criterio humano, ahí somos engañados. Tenemos que disfrutar del criterio, el estándar de Dios, la guía del Espíritu Santo y orar para ir a esa congregación que Dios tiene preparado para nosotros, para ser edificados, ser utilizados también, para que juntos cumplamos la evangelización mundial. Pero como estamos en el yo, ciertamente somos engañados continuamente. También recuerdo un hermano que amaba muchísimo al Señor. Él predicaba muy bien y la gente pues se reunía. Pero ese hermano de niño había tenido una herida con la plata, con la economía. Él muchas veces, desgraciadamente, no tenían para comer. Eso produjo una gran herida. Por eso él siempre quería conseguir plata. Conoció a Cristo, pero no recibió sanidad de esa herida. Por eso siempre al final había problemas con la economía. Ese hermano tenía problemas continuamente, siendo creyente, haciendo realmente reuniones para compartir la palabra. Por eso siempre había problemas y la gente se iba. Es muy importante recibir esa sanidad. Y también recuerdo una hermana que amaba mucho al Señor. Tenía ese corazón para alabarle. Pero por supuesto, para poder estar en el ministerio de la alabanza, pues también tenemos que tener ese don, ese talento, ¿verdad? Pero ella quería estar allí delante en el coro con la alabanza, pero realmente no tenía el don. La verdad que no era su don en absoluto. Pero ella, ¿por qué quería estar ahí? Porque quería fama, ¿verdad? Porque ahí la veían. Y bueno, eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Pero no funciona. Por eso, si estamos siendo hijos de Dios, recibiendo ya toda esa bendición que tenemos dentro de Jesús el Cristo, pero no recibimos sanidad, ciertamente somos engañados. Incluso Satanás, a través de esos canales,
puede engañarnos continuamente. ¿Para qué? Para que estemos totalmente cayendo y sobre todo para que no seamos utilizados para llevar este evangelio de Jesús el Cristo, para que perdamos el evangelismo. Esa es la estrategia de Satanás. Por eso es muy importante que estemos totalmente viendo la palabra de hoy. Ahí vemos en este pasaje de Hechos 5, ¿qué ocurrió? Bernabé, que era un gran discípulo, él había vendido su heredad y todo el precio lo había entregado a los pies de los discípulos para cumplir la evangelización. Se hizo muy popular, todos alabaron a Bernabé por tener ese corazón por Cristo. Pero ¿qué ocurrió? Llegó un momento donde Ananías y Zafira, viendo el éxito que había tenido Bernabé, ellos también vendieron la heredad. No tenían por qué hacerlo. Era algo total y sigue siendo algo voluntario. Algo que tenemos que hacer delante de Dios. Pero realmente vemos que el precio de la heredad quitaron una parte y le entregaron solo una parte a los apóstoles, pero realmente dijeron que era el precio total. El problema no es que entregaran o no entregaran, sino que mintieron a Dios. Por eso se levantó un gran problema. Y en el versículo 3 dice la palabra que ahí fue cuando Satanás entró en su corazón. Versículo 3, Satanás llenó tu corazón, dice Pedro a Ananías. Y es verdad, son canales que si no recibimos sanidad, Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, está utilizando grandemente. Por eso en Efesios 4:27 dice la palabra, ni deis lugar al diablo. No hay que dar lugar al diablo. Y si no recibimos sanidad, a través de nuestro pensamiento, a través de nuestra dirección, a través de nuestros deseos, estamos dando lugar al diablo. Y el diablo viene y nos engaña para que no estemos cumpliendo el evangelismo. Porque ese era el verdadero problema de Ananías y Zafira. No estaban haciendo el movimiento del evangelismo, por eso su estado espiritual había caído grandemente. Y tenemos que estar recibiendo sanidad. ¿Por qué? Porque este mundo, nuestras familias, nuestros campos están en medio de desastres y cada vez va a ser peor. La única respuesta es Jesús el Cristo. Por eso Dios en este día nos da la respuesta. Que estemos recibiendo la sanidad. La sanidad del discípulo. La sanidad del discípulo, porque el Señor nos ha llamado como discípulos. Y primero necesitamos experimentar esa sanidad, poder tener ese estado espiritual para ser utilizados grandemente por Dios y poder predicar que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra, ser discípulos para orar y encontrar otros discípulos que Dios tiene preparados en nuestros campos. Por eso es muy importante la sanidad. ¿Cómo poder experimentar esa sanidad? En primer lugar, a través de la palabra. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Es la manera para poder estar recibiendo la sanidad. Todos los días escuchamos muchas palabras, y las palabras son importantes. Dios creó todas las cosas de la nada con la palabra. Tiene gran poder la palabra. Y estamos escuchando palabras desde que nos levantamos. Si somos sinceros, muchas veces tomamos el celular, ¿verdad? Y nada más abrir los ojos estamos mirando mensajes, contenidos de las redes sociales. Son palabras que entran y poco a poco se graban. Sin darnos cuenta se enraizan y hace que sea nuestra naturaleza. Y esas palabras afectan a nuestro estado de ánimo, nuestros pensamientos durante todo el día. Y muchas de esas palabras que escuchamos 24 horas son palabras mentirosas. Son palabras, ideologías, patrones, valores contrarios a la palabra de Dios. Pero están entrando continuamente
Por eso necesitamos realmente tener sanidad con la palabra de Dios, que es la verdad. Por eso el Señor, a lo largo de toda la palabra, nos da el método de cómo poder experimentar esa sanidad, porque Dios quiere sanarnos para que realmente nos estemos levantando como discípulos y seamos utilizados para compartir este Evangelio de Jesús el Cristo. Vemos que Él utiliza una sanidad de impacto. Vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 5 hasta el 12:43, vemos como el pueblo de Israel estaba esclavo. Y es estar así. Ese es el estado de ser esclavo. Somos libres, tenemos a Cristo, pero realmente no disfrutamos de esa libertad por esas heridas, por esos moldes incorrectos, por esas trampas, ataduras. Y no podían salir de ahí. Pero a través de Moisés, en Éxodo 3:18, el Señor le da el sacrificio de sangre. ¿Qué representa? Es un tipo de Jesús el Cristo. Le dije a Moisés que fuera a los ancianos, que fuera a todo el pueblo, que transmitieran el pacto de Jesús el Cristo, que creyeran en Jesús el Cristo, y tomaron ese pacto, empezaron a orar. ¿Qué ocurrió? Se levantaron milagros. Esas plagas poderosas eran milagros para el pueblo de Israel. Para los egipcios eran desastres, pero para el pueblo de Israel eran milagros. Era algo impactante. Y ese es el poder del Evangelio. Cuando tomamos la palabra cuyo núcleo es Jesús el Cristo, a través de la fe, ahí se levanta el poder de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere obrar en nuestras vidas para que recibamos la sanidad. Por eso, pintando esa sangre de ese cordero sacrificado que representa a Jesús el Cristo, a través de poner la fe en Jesús el Cristo, fueron liberados de la esclavitud. Pero nada más salir, vinieron problemas. El primer problema, ¿cuál fue? Faraón se arrepintió y fue con ese ejército de carros persiguiendo al pueblo de Israel. Ellos vieron que les estaban persiguiendo, que venían a matarlos, pero no podían escapar. ¿Por qué? Les bloqueaba el Mar Rojo. Era un gran problema, ¿verdad? Pero Dios, por supuesto, tenía un propósito a través de eso. Y ellos, en ese momento, Moisés se aferró a la palabra, al pacto de Jesús el Cristo, y empezó a orar. Esa noche Dios envió un ángel, un viento. Ese viento abrió un mar, un camino en el mar. Y por ese camino pudieron cruzar en seco. Cuando cruzaron los enemigos, Dios cerró ese mar. Fue un impacto tremendo. Dios abrió un camino en medio del mar, y con ese camino lo utilizó para eliminar a sus enemigos. Por eso ellos estaban alabando, glorificando a Dios. Fue una manera de recibir sanidad. Continuamente Dios utilizaba ese ministerio, dando ese impacto para que se grabara la palabra de Dios en sus vidas. Y es lo que necesitamos para salir de toda mentira, de todo engaño. Necesitamos grabar la palabra de Dios. No solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también vemos la vida de Pedro. En Lucas 5, del 1 al 11, el Señor, que estaba predicando en su barca, ellos habían estado laborando, pescando durante toda la noche sin ningún fruto. El Señor le dijo a Pedro: vamos otra vez a echarnos a la mar. Y él, que era un pescador con mucha experiencia y conocimiento humano, dijo: Señor, toda la noche hemos estado esforzándonos, no hemos pescado ni un pez. Y él sabía que esa hora era todavía más difícil. Pero siguió la palabra del Señor. Y fueron donde el Señor les dijo, y echaron la red conforme a su palabra. Se levantó un gran milagro. No podían con tantos peces que recogieron. Era un milagro, era algo impactante. Por eso Pedro cayó de rodillas. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, apártate de mí, que soy pecador. Él pudo conocer que Jesús es el Cristo y entregar su vida para servirle. A través de la palabra recibió sanidad. Por eso constantemente tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios
Dios hizo constantemente milagros, eran señales para que ellos fueran impactados y creyeran que Jesús es el Cristo. En Mateo 16, Pedro hizo esa confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ciertamente con la palabra es la manera de poder recibir esa sanidad, para salir totalmente de nuestro yo y estar acoplándonos al pensamiento de Dios. El núcleo de la palabra es Jesús el Cristo. Como dice en Juan 20:31, toda la palabra ha sido escrita para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengamos vida, la vida eterna de Dios, la vida y vida en abundancia, que solo podemos encontrar a través de Jesús el Cristo. Por eso, ese es el núcleo de los 66 libros de la Biblia. Y a través de la palabra podemos estar recibiendo la verdadera sanidad. Y Jesús el Cristo cumplió en la cruz esa obra. Como estábamos en desastres, Él, como ese verdadero sacerdote, dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servidos, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos del pecado, de los desastres, de toda maldición. Como estábamos totalmente con ese respaldo del infierno y no podíamos cambiar nuestro destino, Él, como ese verdadero profeta, dijo de parte de Dios a toda la humanidad: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Por eso a través de Él podemos cambiar eternamente nuestro destino, regresar con Dios. Y como estábamos totalmente atrapados por Satanás y no podemos salir del poder de Satanás por nosotros mismos, en 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él en la cruz consumó todo. Por eso en Juan 19:30 dijo: consumado es. Y el Señor murió, pero al tercer día resucitó. Y Él ascendió a los cielos y Él volverá en su segunda venida, cuando este evangelio de Jesús el Cristo sea predicado a todas las naciones. Por eso tenemos que estar aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo. Esa es la verdadera sanidad. Y ciertamente cuando tomamos el pacto de Cristo a través de la fe, se va a levantar el poder de Dios. Esa es la sanidad que necesitamos en primer lugar. Por eso, de manera práctica, ¿cómo podemos hacerlo? Vemos en Apocalipsis 1:3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas. Ahí está hablando de manera práctica. Los que leen, los que oyen, los que guardan la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer de manera práctica. Necesitamos realmente entrar y grabar fuertemente la palabra de Dios, porque como dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, es viva, no se queda quieta, nos muestra realmente las cosas incorrectas, nos da sanidad. Es como un espejo, a través de la palabra vemos nuestro estado espiritual. Y también dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ciertamente de tantas palabras mentirosas que estamos escuchando 24 horas, la única manera de poder salir de toda mentira es la verdad. Y Jesús el Cristo es la verdad y su palabra es la verdad. Por eso tenemos que tener de manera práctica un sistema para poder estar profundizando, leyendo, meditando, memorizando, escribiendo la palabra de Dios. Recuerdo un hermano que él siempre tenía ansiedad, conoció el Evangelio, pero siempre tenía ansiedad. Él era empresario, estaba siempre bien ocupado. Y un día, antes de dormir, ya era tarde, dice, ¿qué se le ocurrió? Empezar a copiar la Biblia. Desde Génesis, y empezó a escribirla, a copiarla. Dice que recibió tanta paz, que era el único momento que tenía paz. Por eso, al día siguiente, empezó otra vez a
copiar la Biblia y recibía una paz, una sanidad tremenda. Y dice que escribió y copió toda la Biblia entera y que luego empezó otra vez desde Génesis. Era su manera, ¿verdad?, para poder disfrutar de la palabra, para grabar la palabra, para recibir sanidad, porque la palabra de Dios es sanidad para nuestros huesos. También yo recuerdo cuando empecé a memorizar los versículos, pues tomaba un post-it, un memo, y me apuntaba cada día un versículo y me lo guardaba al bolsillo. Luego, a lo mejor iba en el metro, tenía tiempo, lo sacaba, lo repetía, lo iba aprendiendo, lo volvía a meter al bolsillo. Y cada vez que tenía un break, un tiempo libre, tomaba y lo volvía a repetir. Poco a poco me los fui aprendiendo. Versículos, que son la palabra de Dios, por supuesto. Y luego ya, pues estaba en cualquier sitio y podía meditar la palabra porque ya la había memorizado y profundizaba en ella. Recibía muchísima gracia. Y es una gran bendición. Por eso es lo que nos da la verdadera sanidad, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra donde nadie más puede penetrar, donde nadie más puede llegar, a lo más profundo. Ahí la palabra da esa verdadera sanidad. Y ciertamente tenemos que tener una manera práctica para cada día estar permaneciendo en la palabra, creyendo, siguiendo, obedeciendo la palabra de Dios. Eso es la verdadera sanidad. También un hermano no entendía bien el mensaje del domingo. Por eso yo le dije, bueno, te quiero ayudar, voy a transcribirlo y te lo voy a dar por escrito porque quizás así sea más fácil. Entonces, en cada domingo empecé a transcribirlo y para eso yo me tenía que concentrar. Sin darme cuenta, el más bendecido empecé a ser yo. Esa transcripción que yo nunca había hecho, empecé a recibir gracia. ¿Por qué? Porque me hacía concentrarme. Tenía que escuchar para escribir, ¿verdad? Y poco a poco empecé a recibir esa paz, esa sanidad en mi vida y restaurar mi estado espiritual. Y tenemos que estar ciertamente entrando en la palabra de Dios, porque a través de la palabra, de ese impacto de la palabra, vamos a recibir sanidad. Un joven que no tenía padre, no conocía a su padre, porque su madre era madre soltera, él sufría mucho, porque eso ocurrió en los Estados Unidos, en un pequeño pueblo, y allí la gente pues hablaba muchísimo, era un escándalo. Y él sufría y decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no tengo padre? Y lo peor es que en el colegio le hacían bullying, le pegaban, le insultaban todos los días. Y él decía, ¿yo qué culpa tengo? Yo no he hecho nada. Yo he nacido así, no lo he buscado, no lo he elegido yo. Se sentía muy mal, tenía graves heridas en su corazón. Cada domingo iba a la iglesia, ese domingo había un nuevo pastor. Y ciertamente, después del servicio, el pastor fue a la puerta de la iglesia para despedir y saludar a todos los creyentes. Este joven, por supuesto, se quería escapar porque era muy tímido, ¿no?, por todo lo que le ocurría. Por eso aprovechó que estaba el pastor hablando con un matrimonio para intentar escabullirse, zafarse. Pero el pastor lo vio y le tomó de la mano y le dijo, uy, joven, ¿de quién eres hijo?, le dijo. No sabía nada, claro. Entonces, al decirle eso, todos se callaron, hubo un silencio. Este joven se puso rojo, no sabía dónde meterse. ¿De quién eres hijo? Él que no sabía quién era su padre. Entonces el pastor se dio cuenta que algo pasaba. Por eso, con la sabiduría que Dios le dio, le dijo, ¡ah, ya sé! Tú eres hijo de Dios. Hijo mío, vete muy contento porque Dios, que es tu Padre, tiene grandes cosas preparadas para ti. Esa palabra le impactó totalmente su vida. Esa palabra se grabó. Ese joven cambió totalmente. Ya se casó, se hizo político y llegó a ser gobernador de ese estado. Por 3 mandatos consecutivos fue elegido como gobernador. Fue el gobernador más reelegido de la historia de los Estados Unidos. Y él, cuando era mayor, siempre contaba esa historia,
cómo a través de esa palabra que Dios le dio a través del pastor, impactó su vida, cambió totalmente su destino. Si no, ¿cómo hubiera terminado ese joven? Con esas heridas, con ese sufrimiento. Ese es el poder de sanidad de la palabra de Dios. Ese es el poder de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador. Por eso ustedes, que son discípulos tan importantes, que Dios ha llamado en este tiempo para cumplir la evangelización mundial, para que se levanten discípulos a través de sus vidas, tenemos que experimentar esa verdadera sanidad, para luego poder ser utilizados y sanar a otros. En segundo lugar, la oración. Y ciertamente hay una palabra que, aunque no aparece como tal en las Escrituras, el concepto de esa palabra continuamente aparece. ¿Cuál es? Concentración. Montañas, desiertos, ríos, siempre están esos lugares donde los siervos del Señor se pueden concentrar. ¿En quién? En Jesús el Cristo. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando iban por el desierto, el Señor les dice que levantaran un tabernáculo. Y ese tabernáculo era una iglesia móvil, porque ellos estaban siempre en movimiento, la montaban, la desmontaban, pero lo importante de la iglesia es el contenido. ¿Para qué es la iglesia? Para dar culto, para concentrarnos en Jesús el Cristo, para grabar, enraizar, naturalizar Jesús el Cristo en nuestras vidas. Porque cada elemento del tabernáculo es un tipo de Cristo. Y dentro de ese tabernáculo estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto también es realmente un tipo de Jesús el Cristo. Dentro del arca del pacto también aparecen 3 elementos. ¿Cuál es? El primero, la tabla de la ley, los 10 mandamientos que estaban escritos por Dios mismo en piedra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Siempre se cumple. Y Jesús el Cristo es el Verbo encarnado. Él es la palabra. También aparecía ese segundo elemento, que era la vasija del maná, el pan del cielo que Dios le daba cada día. Y ciertamente Jesús es el pan de vida, y no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de Dios. Por eso ciertamente es tomar constantemente la palabra. Y también vemos esa vara seca que reverdeció, la vara de Aarón. Estaba seca, pero cobró vida milagrosamente. Se levantaron brotes, se levantaron frutos. Y Jesucristo es la resurrección y la vida. Por eso tenemos que estar concentrándonos en Jesús el Cristo, en el reino de Dios, en la llenura del Espíritu Santo, a través de la oración. Ese tiempo tan importante que nos da esa sanidad, la sanidad a través de la concentración. ¿Por qué necesitaban ser sanos? Porque aunque eran libres, seguían teniendo pensamiento de esclavo, seguían en su yo, buscando lo material, buscando el éxito, y se estaban quejando delante de cualquier problema, conflicto. Es lo mismo que nosotros. Por eso, a través de la concentración, el Señor quiso sanar sus vidas. Por eso, ese tabernáculo estaba en el centro del campamento. Y allí se reunían, tabernáculo de reunión para dar culto. El culto es algo poderoso. Es el momento que se levantan las obras del reino de Dios. Es el tiempo que Dios nos da su palabra. Por eso tenemos que estar no siendo engañados y no perder ese culto, el culto principalmente del domingo. Y luego, por supuesto, el culto personal. Es poderoso. Si entendemos la importancia del culto, ciertamente vamos a tener victoria, vamos a preparar nuestro corazón. Y a través del culto es la manera que Dios nos da para tener verdadera sanidad, respuesta, poder, para levantarnos como testigos. Por eso allí en el tabernáculo se reunían y luego iban a sus tiendas, a llevar esa bendición a sus tiendas. Y si nos concentramos en el culto, luego esa bendición la llevamos a nuestras casas, ¿verdad? Y allí ya podemos implementar ese culto personal, ese culto familiar, donde se levantan las obras del reino de Dios. Al dar culto, ciertamente el Espíritu Santo obra. Satanás es quebrantado y Dios envía a los ángeles.
Ese es el respaldo del trono celestial, que a través de la oración, a través del culto, vamos a poder experimentar. Esa es la sanidad de la concentración. Por eso, también en el Nuevo Testamento, Pedro, que aunque había confesado que Jesús es el Cristo, seguía totalmente atrapado ahí y llegó a negar al Señor 3 veces. El Señor los llevó, los reunió, y el Señor resucitado los llevó al monte de los olivos. Hechos 1:3. Y allí dice la palabra que durante 40 días, de manera concentrada, dándole la palabra, enseñándole la oración, prometiéndoles el poder del Espíritu Santo para ser testigos, los concentró. Y realmente pudieron recibir gran sanidad. Y allí les explicó ese respaldo que tenemos, el trono celestial, y al orar en el nombre de Cristo se levantan las obras del reino de Dios, las obras del reino de Dios. Y ese es el respaldo que tenemos. Por eso, en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos estar recibiendo esa sanidad, primeramente con la palabra. Ese impacto de la palabra, cuando ponemos la fe en Jesús el Cristo, si empezamos cada día a meditar la palabra, a memorizarla, a leerla, a grabarla, Dios nos va a sanar grandemente. Segundo lugar, la concentración. A través de la concentración vamos a experimentar del respaldo del trono celestial. Ese tiempo de concentrarnos que se conecta con el poder del trono celestial, que Dios levanta esa sanidad profunda en nuestras vidas y restaura el poder espiritual. Y es lo que Pedro pudo experimentar. Por eso, en Hechos 1:14, cuando bajaron del monte del Olivar, como el Señor les había mandado, se reunieron en el aposento alto de Marcos. ¿Qué hicieron allí? Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Ya disfrutaban del culto 24 horas. Eran otras personas, ya tenían sanidad. Eran personas que ya no pensaban en el yo, en lo material, en el éxito. Su vida era para Jesús el Cristo, para proclamar el Evangelio. Y esa es la sanidad a través de la concentración que tenemos que estar experimentando. Por eso es muy importante que empecemos teniendo ese tiempo de oración marcada. Pedro, en Hechos 3:1, dice que a la hora novena de la oración, él iba al templo a orar porque los judíos tenían 3 veces al día una oración marcada. Y Pedro disfrutaba de la oración marcada. Luego, si estamos poco a poco restaurando ese tiempo de oración, subirá el ritmo y llegaremos a experimentar las 24 horas. Cada día, todo lo que veamos, lo que pensemos, lo que escuchemos, lo que hablemos, lo tenemos que transformar en oración. Poco a poco, eso llegará a ser nuestra naturaleza y podremos gozar esas 24 horas de la oración. Pedro pudo experimentar eso y recibió gran sanidad. En ese momento se levantarán las 25 horas. ¿Qué es eso? Algo que trasciende a nuestro poder humano. Son las obras del reino de Dios. Si gozamos 24 horas de la oración, Dios nos levantará como cumbres espirituales, levantará las obras del reino de Dios en cada lugar que estemos. Y se levantarán las respuestas eternas, esas respuestas que nada ni nadie nos pueden arrebatar. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Tenemos que estar compartiendo este evangelio que es poder de Dios para salvación, el evangelio de Jesús el Cristo. Dios nos ha llamado como discípulos, pero ¿por qué no funciona el evangelismo? Porque estamos llenos de otras cosas. Y hace falta la sanidad, pero la sanidad a la manera de Dios. En su palabra el Señor nos muestra la manera de la sanidad. Primeramente a través de la palabra. Tenemos que ser impactados tomando a través de la fe la palabra, el evangelio. Después, a través de la oración, la concentración. Tener ese tiempo personal para concentrarnos totalmente en Jesús el Cristo, tomando la palabra, orando, hasta que sean 24 horas. Ahí se levanta esa sanidad, ahí se restaura nuestro estado espiritual.
Y en tercer lugar, la sanidad a través del evangelismo. Ciertamente, el verdadero problema de Ananías y Zafira, ¿cuál era? Que no funcionaba el evangelismo, no estaban enfocados en el movimiento de la palabra. Por eso, cuando uno conoce a Jesús el Cristo, la verdad, uno tiene ganas de compartir. No sabe mucho, pero tiene ese celo de predicar el evangelio porque está tan feliz, tan agradecido. Pero pasa el tiempo y aunque uno adquiere más conocimiento, va perdiendo ese celo, ese corazón de evangelizar. Y cae espiritualmente. Y otra vez vuelve a aflorar el yo, el materialismo, buscas el éxito, tienes a Cristo, pero estás totalmente sin ninguna fuerza espiritual. Y a través de esos canales Satanás nos engaña. ¿Para qué? Justamente para que no evangelicemos, porque es lo único que teme, que prediquemos que Jesús es el Cristo. Por eso Ananías y Zafira, ellos estaban caídos porque no estaban dentro del movimiento del evangelismo y cayeron grandemente. Satanás los engañó. Por eso es muy importante también recibir sanidad a través del evangelismo. Para eso, experimentar. Y en el Antiguo Testamento vemos cómo Josué, cómo Caleb pudieron experimentar el evangelismo. Ellos primeramente, como discípulos de Moisés, que era un discípulo, primeramente tuvieron sanidad con la palabra. Siempre se aferraban a la palabra como Moisés. Ellos tuvieron sanidad con la concentración. Ellos disfrutaban como Moisés de dar culto 24 horas en el tabernáculo, en sus campos, en sus casas, en sus tiendas. Por eso luego experimentaron también la sanidad a través del evangelismo. A través de ellos el río Jordán se paró. Pudieron caminar en seco. Ellos vieron cómo realmente tomando la palabra y orando se derribaron las murallas de Jericó. Fueron conquistados Jericó. También vencieron la alianza de amorreos y conquistaron toda la tierra de Canaán. Y en el Antiguo Testamento Canaán representa la evangelización. ¿Por qué? Porque en Canaán iba a venir, como de hecho vino, el Mesías, Jesús el Cristo. Y ahora en el Nuevo Testamento esa dirección es la evangelización mundial. ¿Por qué? Porque cuando sea predicado el evangelio del reino a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14, el Señor Jesucristo volverá en su segunda venida. Por eso ellos pudieron tener sanidad y pudieron experimentar el evangelismo. También en el Nuevo Testamento, Pedro, que ya había cambiado totalmente su estado espiritual con la palabra, con la concentración, con la oración, Dios lo levantó para el evangelismo. Y vemos en Hechos 2, del 1 al 47, allí totalmente toda la ciudad de Jerusalén fue transformada por el evangelio. Dios utilizó grandemente a Pedro, era otro Pedro totalmente distinto. Hechos 3, allí a través de Pedro se levanta la sanidad del cojo de la puerta de la Hermosa. Después van delante del Sanedrín y allí les predica a las 70 personas más poderosas del pueblo de Israel. Ya él experimentaba continuamente el evangelismo. Por eso Pedro, él pudo experimentar esa sanidad. Y eso es lo que tenemos que estar viendo a través de esta palabra. El problema no es la economía, el problema no es ese hermano que me mira mal, no es ese problema con esta cosa, con la otra. No, el problema es mi estado espiritual. Es mi estado espiritual. Es que no estoy evangelizando. Y esa es la misión, es la gran comisión que Dios nos da. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Es el mandato de Dios. Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las naciones. Por eso es muy importante que podamos preparar. Hay 3 cosas que tenemos que preparar para que funcione el evangelismo. Primero, oración. Siempre el evangelismo empieza a través de la oración, como vemos en el libro de los Hechos, que estén levantando una lista de personas orando, personas que no conocen a Jesús el Cristo, y cada día en su tiempo de concentración que estén orando por ellos,
Van a ver la respuesta, van a ver cómo Dios levanta el evangelismo. En segundo lugar, el mensaje. Cuando Dios nos da un encuentro, tenemos que estar bien preparados para predicar claramente que Jesús es el Cristo. Es el mensaje que compartía Pedro, Pablo. Es el mensaje que nos muestra la palabra y que tenemos que compartir. Está bien predicar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras experiencias, pero hay que predicar conforme a la palabra que Jesús es el Cristo. Cuando predicamos el Evangelio correctamente, el Espíritu Santo obra. Por eso, como discípulos, tenemos que estar bien preparados y también, en tercer lugar, materiales. Materiales de evangelismo. No es que tengamos que estar entregando materiales así de cualquier manera. No, tener materiales preparados. Porque a veces los podemos utilizar guiados por el Espíritu Santo. Y eso Dios lo va a utilizar grandemente. No solo para que puedan conocer a Jesús el Cristo, materiales para nutrir a los discípulos, para que se puedan levantar, madurar espiritualmente y llegue un horario que los podamos comisionar. Tenemos que estar bien preparados para experimentar el evangelismo. Una hermana, pues de repente le vino una enfermedad. Era bien difícil, se asustó, era grave. ¿Qué es lo que hizo esta hermana? Por supuesto, empezó a clamar a Dios, empezó a buscar a Dios como nunca, con todo su corazón. A través de eso empezó a entrar en la palabra, escuchando el mensaje continuamente. A través de eso empezó a restaurar la concentración. No perdía un culto, se concentraba totalmente a través de esa situación. Dios la sanó. Ella empezó a evangelizar, a compartir. Dios la empezó a utilizar, experimentó el evangelismo y ya dice, no quiero hacer otra cosa, quiero evangelizar, porque realmente experimentó esa sanidad. Y eso es la misión que tenemos. Por eso cuando experimentamos el evangelismo, ya no vamos a querer hacer otras cosas, como le pasó a Moody. Él que quería ser empresario, millonario, cuando Dios lo utilizó para evangelizar, ya dejó de trabajar, se fue directamente al jefe y dijo, ya se acabó. ¿Pero de qué vas a vivir? Bueno, ya Dios se encargará, Él me ha llamado, Él se ocupará de mí. Y Dios utilizó grandemente a Moody para salvar a millones de personas. Por eso, ciertamente, ustedes que son discípulos tan importantes que Dios ha llamado en este tiempo, primeramente necesitamos la sanidad. ¿Cómo salir totalmente del yo? De Génesis 3, la palabra. ¿Cómo salir totalmente de Génesis 6 del materialismo? La oración. ¿Cómo salir de Génesis 11? El evangelismo. Ciertamente, esa es la manera. ¿Por qué? Porque esto es Jesús el Cristo. Esto es disfrutar del reino de Dios. Y esto es gozar de la llenura del Espíritu Santo. Por eso, ciertamente, esa es la verdadera sanidad del discípulo. Y para concluir, que en esta semana estemos disfrutando ese tiempo a solas con Dios. Ese tiempo de disfrutar de las obras del reino de Dios. Que empecemos 5 minutos, un tiempo a solas, concentrados, disfrutando de las obras del reino de Dios. El Señor va a empezar a sanarnos, va a restaurar el poder. Y ahí vamos a levantarnos como testigos. Vamos a orar y encontrar esos discípulos que Dios tiene en nuestros campos para cumplir la evangelización mundial. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra tan importante que Dios nos da y que Él mismo va a cumplir en sus vidas y en sus campos.